El tema entonces que vamos a tratar, razones para la esperanza, porque ciertamente vivimos en un mundo, en una situación, incluso muchas veces pues problemas internos que vemos en la situación de la Iglesia, en el día de la Iglesia, nos pueden llevar a perder la esperanza, a una desesperación, ¿no? La situación que vemos del mundo, la situación que vemos de Europa, la situación que vemos de España, muchas veces, pues como digo, incluso en el seno de la Iglesia, cosas que nos pueden llevar a una actitud de desesperanza o desesperación. Sin embargo, como cristianos debemos afrontarlo con otra perspectiva. El cristiano nunca debe caer en la desesperación, sino vivir de esa virtud sobrenatural que es la esperanza. Durante los siglos de la modernidad, a partir del siglo XVI fundamentalmente, hasta hoy, en todo eso que se ha conocido como el proceso de la modernidad y de la posmodernidad, todo ese utopismo antropocéntrico, todas esas corrientes de pensamiento filosófico, político, que han centrado todo en el hombre, en hacer un proyecto del hombre, sobre el hombre y para el hombre, que en el fondo es la tentación diabólica del origen: seréis como Dios, constrúyete a ti mismo, no hagas caso de Dios. Todas esas utopías han llevado a toda una serie de desgracias para la humanidad, como hemos visto bien a lo largo del siglo XX, en todo ese proceso de la modernidad. Y todo eso, al ir fracasando, todas esas utopías que todavía se sigue pensando en ellas o en otras nuevas, como es la ideología de género, no llevan más que al fracaso. Y esa desesperación por ver el fracaso de esas metas en las que se había supuesto que el hombre iba a alcanzar el máximo desarrollo, el máximo progreso, que iba a alcanzar la realidad del proyecto de sí mismo, pues muchas veces al ver ese fracaso se ha llegado a una situación de desesperación que de algún modo la filosofía existencialista, sobre todo el existencialismo francés de Sartre y Camus, han recogido con esa idea de la náusea, esa idea del absurdo de la existencia, y abriendo paso a todo lo que es, digamos, todo el ámbito de lo que se conoce a veces ya como la posmodernidad. Bueno, pues ante este ambiente, esta situación que genera proyectos meramente humanos, antropocéntricos, que llevan al fracaso, o la desesperación por el fracaso de los mismos, es donde el cristiano debe ser una vez más testigo de esperanza, un portador de alegría y un profeta de la dicha eterna junto a Dios. Y de hecho, como digo, la esperanza es una virtud sobrenatural y que nos habla de las realidades que hay después de esta vida. De ahí nace la fuerza de la esperanza cristiana. Y esta esperanza cristiana es la que de verdad puede poner en funcionamiento también un mundo terreno más armoniosamente organizado, y sabiendo siempre que todos nuestros proyectos en la tierra son limitados. El cristiano tiene que vivir, tiene que evitar, por una parte, el pesimismo, que es lo más opuesto a la verdadera fe, pero tampoco caer en irenismos y en falsos y engañosos optimismos de raíz meramente humana. El cristiano debe tener una actitud realista, un realismo vital, que implica, por una parte, la crítica de aquello que está realmente mal y que debe mejorar, pero que conlleva al mismo tiempo la esperanza sobrenatural que proviene de un Dios que es amor y que ama apasionadamente al hombre. No solo a la especie humana en su conjunto, sino a cada persona en concreto, a cada individuo de ella, a cada persona.
porque en ella reconoce una imagen de su belleza infinita. Y por eso, para hablar de las razones para la esperanza, debemos comenzar, en primer lugar, definiendo qué es la esperanza. ¿Qué es la esperanza para el cristiano? Decíamos que es una virtud teologal. Como virtud es una disposición permanente del alma para obrar el bien y evitar el mal. Y como virtud teologal es una virtud referida directamente a Dios, que de Dios parte, de Dios nace y hacia Dios se orienta. Es una virtud teologal, infundida por Dios en la voluntad del hombre, por la cual confiemos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Es decir, es virtud infusa, virtud dada por Dios, virtud teologal, infundida por Dios en nuestra voluntad, confiamos alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio de la gracia de Dios. San Juan Pablo II ha sido, en nuestro tiempo reciente todavía, sin duda alguna, un gran apóstol de la esperanza, tanto en sus palabras como en su testimonio personal de vida, y muy especialmente incluso en sus años finales de vida, con toda su enfermedad, toda la dureza de lo que padeció. Era un testigo verdaderamente de esperanza. De hecho, muchas veces se ha hablado de él como testigo de esperanza. Su mensaje debe ser tenido siempre en serio y debe ser recordado a lo largo de nuestro tiempo reciente. En 1987, en la ciudad de Los Ángeles, de Estados Unidos, decía: no podemos vivir sin esperanza. Hay que tener una finalidad en la vida, un sentido para nuestra existencia. Tenemos que aspirar a algo. Sin esperanza comenzamos a morir. Y él sabía bien, como dijo en Salzburgo, en Austria, en 1988, que la fe cristiana y la esperanza cristiana miran más allá de la muerte. Es decir, no es algo que se queda en la tierra, sino que va más allá. Y eso le da fuerza al hombre precisamente para vivir en la tierra, ¿no? La fe cristiana y la esperanza cristiana miran más allá de la muerte. Pero ni la fe ni la esperanza son mero consuelo en el más allá. Transforman ya ahora nuestra vida terrena. Esto decía San Juan Pablo II. Por lo tanto, la esperanza cristiana apunta hacia la vida eterna, apunta hacia el cielo, apunta hacia Dios, hacia la trascendencia. Pero eso mismo tiene una repercusión ya en nuestra vida de ahora, en nuestro estado viador, en nuestro estado de peregrinos en la tierra, militante en la tierra. Transforman ya nuestra vida terrena, nos impulsan a esforzarnos en la vida presente, en el mundo presente. Y en Roma, en 1998, en una audiencia, decía: la espiritualidad del cristiano no es una espiritualidad de huida o rechazo del mundo. Tampoco se reduce a una simple actividad de orden temporal. Impregnada por el espíritu de vida, derramado por el resucitado, es una espiritualidad de transfiguración del mundo y de esperanza en la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios, la transfiguración del mundo. Esperanza en la vida eterna y esperanza también en la mejora y transformación de este mundo a imagen del reino de Dios. En Los Ángeles, en 1987, como antes aludía, él también decía: la esperanza viene de Dios, de nuestra fe en Dios. Lo decíamos, es una virtud sobrenatural. Sin fe en Dios no puede haber una esperanza duradera, auténtica. Dejar de creer en Dios es empezar a deslizarse por un sendero que solo puede llevar al vacío y a la desesperación. Esto es lo que ha sucedido también con el fracaso de todas las ideologías contemporáneas. Al final han llevado a la desesperación, porque la meta que habían puesto de un proyecto meramente antropocéntrico, de construir al hombre sobre sí mismo, sin referente alguno al Creador, y de construir un paraíso terrenal en la tierra sin Dios, le hace quizá
quizá el mayor de los fracasos en este sentido ha sido el marxismo, que todavía colea en muchas vertientes. El fracaso mayor, pues todo esto conduce a que se desplome la esperanza puesta en ese paraíso terrenal que no se ha alcanzado. En la Jornada Mundial de la Juventud de Roma del año 2000 decía: los diversos mesianismos secularizados que han intentado sustituir la esperanza cristiana se han revelado después como verdaderos y propios infiernos. Él lo sabía bien, de un modo especial con el nacionalsocialismo alemán, en la invasión de Polonia, y posteriormente y durante muchos años más aún, el comunismo, el marxismo en su propia patria polaca, y cómo el hundimiento de este mesianismo que aspiraba a ese paraíso terrenal sin Dios, el paraíso soviético y sus aliados, pues se convirtió en un verdadero infierno. Esos mesianismos secularizados, porque en el fondo las ideologías contemporáneas vienen a ser una versión secularizada de una visión religiosa del mundo. Una ideología quiere abarcar una comprensión completa del mundo, del hombre, de la vida, pero desde un punto de vista secularizado, prescindiendo de Dios, aunque sustituyendo a Dios por otras nuevas divinidades, sustituyendo las virtudes por otros nuevos valores o pseudovalores, sustituyendo el valor del Mesías, de la esperanza cristiana, por otros mesianismos secularizados. Otro incansable testigo de esperanza, porque es importante hablar de los testigos de esperanza, ya que ello nos anima, nos estimula a decir esto es alcanzable. Ha habido hombres y mujeres que han vivido como testigos de esperanza y nosotros podemos ser testigos de esperanza ante el mundo. Otro incansable testigo de esperanza en nuestros tiempos recientes fue el cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Tuan, a quien además pues tuve la dicha de que un poco antes de morir y poco antes de ingresar yo aquí, unas semanas antes, pude hacer de conductor suyo en Madrid, de la Nunciatura a la Universidad San Pablo CEU, donde terminaba yo allí ya como profesor para Ingresana del Valle. Él, Van Tuan, afirmaba que el cristiano es una luz que brilla en las tinieblas, la sal de la vida para el mundo que no tiene sabor, la esperanza en medio de una humanidad que ha perdido la esperanza. Y esto es algo que tiene raíces teológicas y espirituales. Él citaba al apóstol San Pedro y decía así: sea bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha regenerado con una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso le hablaba de este evangelio de la esperanza que el cristiano debe anunciar, y decía: es el mensaje extraordinario de que Dios te ama, que Dios ama y ha redimido al mundo. Solo Jesús proclama ser la vida, solo Él es puerta de la esperanza para todo el mundo. En consecuencia, el santo siempre está alegre, feliz, contento, porque posee a Dios y su reino. Se dice, hay un dicho castellano, un dicho español famoso, un santo triste es un triste santo, y es verdad. El santo siempre debe transmitir esa alegría. De San Bruno decían, le llamaban cuando murió, el fundador de los cartujos, que hemos celebrado hace 2 días su memoria, cuando murió, algunos de sus monjes contemporáneos de otros monasterios o de la propia Cartuja de la Gran Chartres decían que era el hombre de rostro siempre igual, de carácter siempre igual, de rostro alegre. De San Romualdo también, monje puramente penitente, de un estilo de vida muy semejante al de los cartujos, un poco anterior a él, el fundador de los camaldunenses, también hablaban de su rostro alegre. De los santos siempre se ha resaltado esto. Y decía Van Tuan: deberías estar siempre alegre. El camino de la esperanza no admite peregrinos tristes. El camino de la esperanza solo puede soportar alegría. Él pasó, como saben, 13 años de su vida en las cárceles comunistas de Vietnam. 9 de estos años fueron en régimen de aislamiento terrible y durante varios meses estuvo en una celda de castigo.
y luego lo desterraron de su patria, sin permiso para volver a ella. Y él, pese a todo esto, después de todo esto que había vivido, era capaz de exhortar así. Decía él: sé feliz con aquellos que te aman, sé feliz con aquellos que te odian, sé feliz cuando todo es alegre y luminoso en tu entorno, sé feliz cuando el corazón sufre intensamente, sé feliz cuando todos te siguen, sé feliz cuando te encuentres solo y abandonado, sé alegre y ayuda a todos para que encuentren y experimenten esta atmósfera de alegría, incluso si el corazón estuviera hecho pedazos. Esta es la verdadera y auténtica santidad que vale más que todos los ayunos y todas las renuncias. Él contaba cómo en prisión había purificado su cristianismo y vivió más aún un cristianismo profundo, porque fue ahí cuando él contaba cómo cuando fue apresado comenzó a preocuparse: ¿qué va a ser de las obras que tengo yo encomendadas? ¿Qué va a ser de mi diócesis? ¿Qué va a ser de mis seminaristas? ¿Qué va a ser de mis sacerdotes? ¿Qué va a ser de los fieles? ¿Qué va a ser de las obras de apostolado, de las obras sociales de la diócesis? Y comenzó a comprender que en ese momento, más que ocuparse ya de las cosas de Dios, tenía que poner esas cosas de Dios en las manos de Dios, y él, lo que Dios le pedía era ocuparse de sí mismo en ese momento, ocuparse de Dios mismo, dejar las cosas de Dios en manos de Dios para ocuparse más propiamente de Dios. ¿En qué? Pues en la oración, en la intensificación de la vida interior, de la lectura espiritual, si podía tener libros, porque ni pudo en muchas ocasiones, estando en este régimen de aislamiento y en la celda de castigo, saben, creo que tuvo que celebrar la Santa Misa en ocasiones totalmente a escondidas, por supuesto, y lo hacía con 3 gotas de vino y 1 de agua, siendo el cáliz la palma de su mano, a escondidas, porque le dejaban tomar un poco de vino, aparentemente para dolencias del estómago, pero en realidad lo pedía para poder celebrar la misa, que de memoria, recordando la celebración de la misa y el canon, celebraba, y eso era lo que le sustentaba. Ahí aprendió a entregarse de lleno a Dios mismo, no solo a las cosas de Dios. Y él decía: ¿cómo librarte de la tristeza? Ora. ¿Y por qué rezas? Porque en la oración se encuentra el Señor. Esto le hizo vivir alegre ese periodo, le hizo convertir incluso a muchos de sus captores. Tanto es así que la desesperación del régimen comunista de Vietnam fue tal que dijeron: que no esté más en nuestras cárceles porque convierte a todos los carceleros, y lo mandaron fuera de Vietnam, sin permiso de volver. San Juan Pablo II, que precisamente concedió la púrpura cardenalicia ya al final de sus años a este arzobispo de Saigón, en 1999 reunió a los obispos de Europa en sínodo con el tema: Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa. Es decir, el tema de la esperanza en medio de una Europa que se manifestaba, como dijo él, en un proceso de apostasía silenciosa. Dijo en Ecclesia in Europa, en el año 2003, en la exhortación apostólica possinodal de este sínodo: Europa vive inmersa en un proceso de apostasía silenciosa. Hoy podríamos decir que Europa y el Occidente, en gran mayoría, en buena parte de sus países, viven no en una apostasía silenciosa, sino que ya en muchas ocasiones es una apostasía abierta, declarada, descarada. Bueno, pues, ¿cuáles son los capítulos de este documento de Ecclesia in Europa, fruto de este sínodo: Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa? Todos aluden a la esperanza. El primer capítulo, son 6, el primero es: Jesucristo es nuestra esperanza. El segundo, el Evangelio de la esperanza, confiado a la Iglesia del nuevo milenio. El tercero, anunciar el Evangelio de la esperanza. El cuarto, celebrar el Evangelio de la esperanza. El quinto, servir al Evangelio de la esperanza. Y el sexto, el Evangelio de la esperanza para una nueva Europa. Por lo tanto, todo el documento está atravesado
por la esperanza cristiana, impregnado fuertemente de ella, y concluye con una consagración a María, Madre de la Esperanza. Él decía que Jesucristo es la esperanza de la Iglesia, de Europa y de la humanidad. Él vive con nosotros, entre nosotros, en su Iglesia. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI dedicó una encíclica a la virtud teologal de la esperanza. La primera fue sobre la caridad, a la más grande de las tres virtudes teologales, como nos dice San Pablo, porque es la mayor de todas y es la que permanecerá en la vida eterna. La fe y la esperanza no nos serán necesarias, como ya explicaba San Agustín en su día, porque ya habremos alcanzado aquello en lo que creíamos y aquello en lo que esperábamos. La caridad, en cambio, seguirá existiendo, porque beberemos y viviremos en el amor de Dios y en el amor de los santos y de los ángeles en el cielo, unidos a todos ellos, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI dedicó la primera a la caridad, la segunda a la esperanza, Spe Salvi, y la tercera la había elaborado él, aunque la publicó el Papa Francisco, pero es realmente de elaboración ratzingeriana, de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, está dedicada a la fe. Bueno, pues en Spe Salvi exhortaba Benedicto XVI bellamente a confiar en la Santísima Virgen como Madre de Esperanza. Decía, con un himno del siglo VIII-IX, por tanto de hace más de 1000 años, la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como estrella del mar. Ave Maris Stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz, reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Bueno, María, Madre de Esperanza, Spei Mater. Por lo tanto, no podemos únicamente llevarnos las manos a la cabeza por lo que de verdad está sucediendo ante nuestros ojos hoy día, en el mundo contemporáneo, aun con toda la gravedad que ello tiene, pese a que la situación de descristianización del occidente, de nuestra España, es enorme y es innegable, pese a que muchas veces en la Iglesia pues vivimos una situación de cierto desconcierto, de cierta confusión interna, pues la Iglesia alemana, una parte grande de ella dice unos disparates atrevidamente abiertos y no pasa nada, y unos cardenales se enfrentan a otros, unos con recta doctrina y los otros niegan esa recta doctrina, y los obispos flamencos sacan un ritual que es un sinsentido y una barbaridad y no pasa nada. Bueno, pues ante esta situación de desconcierto, esto es real, o sea, estamos viviendo esta realidad, pero no podemos perder la esperanza, pese a toda esta situación de descristianización del occidente, de caos que a veces nos da la sensación de poder ver en la vida misma de la Iglesia, ¿no? En que algún pastor disparata y no pasa nada. Pese a que la cristiandad europea pueda parecer hoy una quimera irrecuperable para nuestro tiempo, lo que fue la Christianitas, la cristiandad europea de otro pasado, pese a la impresión de que todo se halla en contra de la fe en nuestro mundo,
Pese a todo esto, jamás debemos perder la esperanza, porque Dios es el Señor de la historia. El Espíritu Santo guía la Iglesia misteriosamente de un modo que muchas veces no podamos entender. Y la historia no haya explicación sin el misterio de Cristo, que es la clave de la historia. La redención obrada por Jesucristo debe llenarnos siempre de alegría y de esperanza, no solo de cara a las realidades escatológicas, sino también a las temporales que ahora nos toca vivir y en las que tenemos el deber de actuar. Debemos pensar cómo en la primera Iglesia, en la Iglesia apostólica, en la Iglesia posterior a la muerte de Jesucristo, al momento de la muerte de Jesucristo, la Virgen María, de la que hemos hablado como Madre de Esperanza, fue la que sostuvo la fe y la esperanza de la Iglesia, y sostuvo la caridad de la Iglesia. Cuando, ante la muerte de Jesús en la cruz y su sepultura, los apóstoles lo daban ya todo por perdido, pasaron a una actitud de miedo terrible. Las mismas santas mujeres, pues, iban al sepulcro para embalsamar a un muerto. Habían escuchado muchas veces que sí, de su boca, que iba a resucitar el tercer día, pero no. María mantuvo la fe y la esperanza en la resurrección de su Hijo. Ella había escuchado que Él había de resucitar y no perdía la esperanza. Y por eso mismo, en la tradición de la Iglesia, muchas veces, aunque no esté recogido en los evangelios canónicos, pero muchos santos, y entre ellos muchos santos españoles del siglo XVI, San Juan de Ávila, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, consideran que a la primera a la que se apareció Jesucristo resucitado, incluso antes que a María Magdalena y a las santas mujeres, fue a la Santísima Virgen, porque fue verdaderamente corredentora con Él, la primera colaboradora en la obra de la redención, la primera que dijo sí, la primera que obedeció al Padre. Su madre fue la que realizó todo esto. Pues, ella, María, después también, con esta alegría también de Cristo resucitado, ella luego permanecía en el cenáculo junto con los apóstoles, reunidos en oración. Y la tradición de la Iglesia normalmente ha considerado que precisamente el día de Pentecostés María estaba en torno a ellos y estaba con ellos. Y es bellísimo como San Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos dice que esta referencia, ¿no?, que en el Evangelio los apóstoles permanecían reunidos en torno con María, la madre de Jesús. Es decir, María no es una más, es alguien que mantiene la presencia viva de Jesucristo en esta Iglesia apostólica, en esta primera Iglesia. María se convierte en un nexo de unión, en un vínculo de caridad. María, por lo tanto, ha sostenido la fe, la esperanza y la caridad de la Iglesia en los primeros tiempos. Y por eso hoy, como verdadera madre de la Iglesia, como la proclamó Pablo VI, tenemos que recurrir a ella ante el mundo en que nos ha tocado vivir. En aquel sínodo reunido por San Juan Pablo II se señalaron por parte de los obispos varios signos de esperanza para Europa. Hoy ya nos queda un poco atrás esto, pero algunos de ellos siguen vivos y podemos recuperarlos. Se señalaba, por ejemplo, la recuperación de la libertad de la Iglesia en la Europa oriental tras la caída del comunismo, algo que en su día parecía imposible, que se viniera abajo el telón de acero, que se viniera abajo el mundo comunista, aquello que nos presentaban como el paraíso, donde todos tenían trabajo y casa y vivían felices, y luego se vio la miseria en la que se vivían, aparte de toda la opresión de cualquier libertad. Pero aquello que algunos nos presentaban, muchos, como el paraíso, el ideal soviético, y aquello se hundió. El elevado número de testigos, señalaban también en el sínodo, el elevado número de testigos de la fe que han hecho abierta profesión de ella, incluso hasta el martirio, tanto en el este como en el oeste. San Juan Pablo II fue el gran promotor de muchas de las causas de los mártires del siglo XX, de España, de Alemania, de la Europa oriental, de las grandes persecuciones del siglo XX.
Y decía Juan Pablo II, ellos, estos mártires, son un signo elocuente y grandioso que se nos pide contemplar e imitar, que muestran la vitalidad de la Iglesia y son como una luz para ella y para la humanidad, porque han hecho resplandecer en las tinieblas la luz de Cristo, demostrando que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza, convencidos de que Jesús es el Dios y Salvador del hombre y que por tanto solo en Él encuentra el hombre la plenitud verdadera de la vida. Bueno, pues los mártires son testigos de esperanza en medio de la mayor de las oscuridades que el mundo nos pueda presentar, de las más crueles persecuciones. Aparte de estos y de otros muchos signos, vamos a ir señalando algunos también. Uno hemos hecho referencia, y ahora mismo incluso con la referencia a los mártires, es la fuerza del testimonio de vida. Cada uno de nosotros podemos dar un testimonio personal de esperanza cristiana en nuestro entorno, en el entorno familiar, en el entorno laboral, profesional, en el entorno de estudios, en el entorno social, en el entorno de amistades. Podemos dar un testimonio verdadero de esperanza por un verdadero testimonio de vida coherente con nuestro cristianismo. Parte es el de estos citados mártires, ¿no?, que desde finales del siglo XVIII, en la Revolución Francesa, han sido innumerables a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y aún en el siglo XXI. Todos estos mártires manifiestan la perennidad de la Iglesia, su vitalidad, su vigor en tiempos próximos a nosotros. Son expresión elocuente de la supremacía de los valores espirituales y de la existencia de las realidades celestiales, porque no se muere porque sí. Son testigos de la verdad, del mensaje de Jesucristo y de su divinidad encarnada y redentora, de su anuncio de salvación para el hombre caído. Son un modelo a imitar por nosotros. El testimonio de vida se puede dar también y se da más corrientemente en el día a día de numerosas personas que viven acordes con su fe. Tantos matrimonios cristianos que viven su matrimonio ejemplarmente, tantas familias. Hoy el testimonio de un matrimonio y de una familia cristianos son inmensos para el mundo de hoy. Hoy en que se rompen los matrimonios con tanta facilidad o que hay tantas infidelidades o que se propone la infidelidad, pues la fidelidad de un matrimonio es un ejemplo para el mundo, de una familia que vive enardecida por el fuego de la caridad, del amor entre los padres y los hijos y entre los hermanos. Es un testimonio. En tantos religiosos dedicados, entregados de veras a su vocación, en tantos sacerdotes dedicados a su ministerio. No podemos olvidar aquí, al lado de una inmensa mayoría cuyo recuerdo ante la historia humana perecerá, pero no ante los ojos de Dios, a muchas personas también que la Iglesia ha elevado a los altares. Un caso precioso también, es decir, muchos de estos fieles cristianos que viven el matrimonio, o sacerdotes o religiosos que viven ejemplarmente, pues la mayor parte no serán elevados a los altares, pero han podido y pueden vivir santamente. Pero al lado de ellos, pues tenemos algunos que sí han sido elevados a los altares y pueden ser para nosotros verdaderos modelos de testigos de esperanza, como la esposa y madre italiana Santa Juana Beretta, fallecida en 1962, que prefirió salvar la vida del ser humano que llevaba en su seno, en sus entrañas, antes que la suya, y se negó a abortar, a pesar de que esto retrasase la aplicación, como la conocen creo que muchos de ustedes, de un tratamiento médico para ella, de poder anticiparlo. Hay testigos de vida cristiana también muy llamativos, como la religiosa albanesa la Santa Madre Teresa de Calcuta, el premonstratense holandés, Padre Tocino, como le llamaban, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Padre Van Straten. Bueno, pues tantas personas que han vivido
como testigos verdaderos de esperanza, ¿no? Hemos citado también a Bantuán, a Juan Pablo II. En medio muchas veces también nos asusta a veces el ver la degradación de la juventud, la degradación moral de gran parte de la juventud. Estos días, con lo del Colegio Mayor Elías Aúja y el Santa Mónica, que no solo han sido ellos, sino que también han sido ellas, y que no es una cuestión de machismo o no machismo, es una cuestión de degradación moral, bueno, lo pueden encontrar si lo buscan por internet, Es una situación de degradación moral y cultural de nuestra sociedad, en el cual pues todo un colegio mayor de chicos empieza a decir unas barbaridades enormes al colegio mayor de chicas y ellas responden también con lo suyo. Estaba acordado unos y otros. Pues nuestros políticos de hoy quieren verlo como una cuestión de machismo, manadas, etcétera. No, es una cuestión que nuestros mismos políticos promueven con sus leyes de degradación moral y cultural de nuestra sociedad. Este es el grado al que se está llevando la juventud. Bueno, pues al lado de todo eso tan malo, también tenemos que resaltar que gracias a Dios también existe una juventud católica ardiente y deseosa de proyectos, entregada al Señor y entregada a muchas labores pastorales, apostólicas y de caridad y sociales, ¿no? Todo lo que fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud, impulsadas por San Juan Pablo II y evitando todo el peligro que podía tener siempre y que tiene muchas veces pues, todo el tema del movimiento juvenil, a veces de que caiga en algo meramente sensiblero o folclórico, pero aprovechando todo o algo superficial, aprovechando el trasfondo, de ahí muchas veces salieron matrimonios y vocaciones. Bueno, pues sabiendo encauzar debidamente ese ardor juvenil católico, es un motivo también para la esperanza de muchos movimientos, iniciativas, asociaciones como las de ustedes, también que nacen de un deseo, de una entrega cristiana y de un apostolado en el ámbito público. Pese a que existe ciertamente una crisis de vocaciones acentuada, pues sigue habiendo verdaderas y santas vocaciones jóvenes al sacerdocio, a la vida religiosa consagrada, que normalmente acuden allí donde hay mayor fidelidad a la tradición de esos institutos, al magisterio de siempre de la Iglesia, a la tradición y a la observancia. Un signo esperanzador también debe ser la reacción que vemos que se produce en muchos sectores católicos y a veces incluso de otros ámbitos cristianos ante los ataques abiertos del laicismo imperante contra la religión, contra la moral, contra el derecho natural, contra la libertad de enseñanza. Podríamos verlo en partidos políticos, pero como yo evito meterme en el terreno directamente de partidos políticos que hoy pueden surgir y mañana desaparecer en España o en otros países, pues señalaría más una corriente general, ¿no? Que puede reflejar una concienciación, un coherente y consecuente compromiso católico en la política y en la acción pública, que lleve a los católicos a defender lo que es el derecho natural, la ley natural y los valores que provienen de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo los derechos pisoteados de la familia, de la vida humana, de la educación católica, atendiendo a todas estas realidades. O incluso en la batalla cultural tenemos una persona en Francia, hijo de la región de la Vendée, región profundamente católica, vandeano, como es Philippe de Villiers, que después de haber tenido en su momento pues, un notable impulso político en Francia, abandonó el terreno de la política para dedicarse a una batalla cultural más intensa y fue el creador del parque histórico temático Puy de Fou, Le Puy de Fou, también en la zona de la Vendée, donde se explica la historia de Francia en clave católica y en clave auténticamente patriótica francesa, atreviéndose a derribar el gran dogma de la historiografía actual ofrecida, oficial por la política francesa, como es la Revolución Francesa,
Y eso lo ha trasladado a España, y es el Puy de Fou que hay también en Toledo. Pues es una forma de llevar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los adultos, lo que es la verdadera esencia de la historia de nuestras naciones, de nuestras patrias española y francesa, resaltando el valor de la fe que ha inspirado fundamentalmente a una y a otra. En Hispanoamérica también, donde la Agenda 2030 y la agenda de toda la globalización de la ideología de género, del abortismo, de toda la destrucción de la ley natural, de toda la inversión del orden natural, se quiere imponer a pasos agigantados, porque además, lamentablemente, lo que en España sucede tiene una repercusión inmediata en Hispanoamérica. Cuando era bueno, lo bueno se llevaba para allá. Pero hoy día todas las leyes nefastas que se introducen en España enseguida comienza a desarrollarse en América, en Hispanoamérica, como está pasando ahora con la eutanasia, después de aplicarse aquí, a Portugal y a muchos países de Hispanoamérica. Y se está imponiendo a base de imposición de la ONU, a base de imposición de todos los partidos que llegan al gobierno derivados del Foro de San Paulo, etcétera, financiados muchas veces desde Europa o desde Estados Unidos. Bueno, pues pese a todo ello, ¿y por qué buscan Hispanoamérica? Por ser un ámbito que ha sido de raíces profundamente católicas, como ha sucedido con España o con Irlanda, que está desconocida, con Polonia no pueden todavía, ni con Hungría, se resisten. En Hispanoamérica, igual que en Polonia o en Hungría o en otros muchos países del este, hay una reacción profunda católica y también de otros sectores cristianos, protestantes en muchas ocasiones, y a veces, hay que decirlo, hay sectores que nos llevan la delantera en Hispanoamérica en la defensa de la vida y de la familia, que incluso se transfiere a veces al ámbito político, y hay una resistencia a toda esta imposición, de toda esta ideología, de todo lo que es la cultura de la muerte y la inversión del orden natural. Desde África, muchas veces también se eleva la voz de países que muchas veces nos pueden parecer como más atrasados, pero en los cuales la ley natural sigue presente. Y en foros internacionales, pues muchas veces son casi únicamente países del África negra los que se atreven a levantar la voz más valiente contra el aborto y contra la ideología de género. Es decir, hay esperanza porque existe reacción. Incluso entre muchos eclesiásticos negroafricanos son los que han recordado a veces a los obispos alemanes cuál es la verdadera doctrina de la Iglesia. Cuando la vieja Europa se va pudriendo, nos tienen que venir a decir nuestros hijos más recientes de África cuál es la verdadera doctrina católica. Incluso una reacción social a muchos disparates que atentan contra la ley natural se comienzan a producir ya. La ley trans ya es algo que avanza en España ahora con urgencia, ¿no? Bueno, pues ya va habiendo una reacción en otros países y en España mismo. ¿Y de dónde va a venir? Pues hay un dicho que dice, es africano, pero también existen en otros ámbitos, que dice: Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca. Es decir, este intento de inversión de la ley natural, de la destrucción de lo que es el hombre y de lo que es la mujer, de la diferenciación entre el hombre y la mujer, la propia naturaleza se va a revelar y se está revelando ya. Y ya es mucha la reacción que se está produciendo de personas que han sufrido tratamientos hormonales para transformar su cuerpo y su personalidad, que han sufrido operaciones de cambio de sexo y que están produciendo unas consecuencias físicas y psíquicas terribles para estas personas. Y ya ha habido algunas de estas clínicas pioneras en su momento que han recibido ya más de 1000 denuncias en Inglaterra y en Estados Unidos por las terribles consecuencias a las que ha llevado a las víctimas de esto. Pero otra reacción también se va a producir y se está produciendo ya en el deporte femenino. Porque claro,
pues un hombre que se declara mujer va a ganar a las mujeres en muchas competiciones, y está viendo la reacción del deporte femenino, porque si no, se acaba el deporte femenino. O los casos de los presos que se declaran de otro sexo y allí cometen violaciones. Bueno, es decir, va a haber una reacción. Pues esto también son motivos para la esperanza de decir, hoy vivimos en un mundo de locos en el que a los niños se les dicen que ya no son ni niños ni niñas, sino que se pueden sentir niño, niña o niñeta. Esto es desesperante, ver cómo se está inculcando esto, y que esto se convierta en ley, y que el que diga otra cosa va a la cárcel. Por esto que estoy yo diciendo, puedo ir a la cárcel, pero me trae sin cuidado. No sé si alguno de ustedes era espía, si lo es, pues me trae sin cuidado, que lo escuche, ¿vale? Y que se lo lleve así en la grabadora al ministro de turno. No me importa, no me importa, vamos todos a la cárcel, eso es. Pues, bueno, al lado de esta desesperación de decir, es que se está metiendo esto a los niños, bueno, pero es que ya va habiendo una reacción de personas que no es que sean católicas, no, sino quienes han sufrido estas operaciones, estos tratamientos hormonales, y se dan cuenta de que han destrozado su vida, del deporte femenino, de presas que han sufrido las violaciones de un preso que se declaró mujer y estaba en una cárcel femenina, que esto ha pasado ya en varios casos. Va a haber una reacción de todo esto. La Europa del Este, no solo a nivel político, he citado los casos de Polonia o Eslovenia o Hungría que se resisten, sino a nivel social. Después de la caída del comunismo ha habido una recuperación fortísima de la vida cristiana. Ha entrado también mucho de lo malo del hedonismo occidental, del capitalismo occidental, con todo su terrenalismo, con todo su liberalismo, con todo lo negativo que podía venir de Occidente, como avisó San Juan Pablo II, pero también se ha producido paralelamente pues la fe que mantuvo muchas veces, que se mantuvo viva bajo la persecución comunista, ha reverdecido en muchos de estos países. En otros ha caído más, depende de países. Pero es un ámbito de esperanza. E incluso, por encima de una circunstancia política terrible y tristísima como estamos viviendo hoy, pues de una guerra entre dos pueblos hermanos, como son el ruso y el ucraniano, una historia común y profunda, de profundas raíces cristianas, uno y otro, que nacen de hecho en lo que es la antigua Rus de Kiev, que da lugar a la Rusia del norte también. Yo pienso que por encima de esta circunstancia política terrible y triste que estamos viviendo y de las heridas que indudablemente dejará, por encima de circunstancias políticas, de líderes políticos, de coyunturas políticas, se restablecerá, espero en un futuro no lejano, la hermandad entre el pueblo ruso y el ucraniano. Yo he estado en un lugar y en otro, en Ucrania en el año 2020 y en Rusia en 2021, por diversas circunstancias, de la Escolanía y otras del Valle. Y en ambos lugares, igual que en Polonia, en Croacia, otros países del este que he visitado normalmente por razones de la Escolanía, he visto allí el verdor, cómo brota allí la vida cristiana, cómo se está revitalizando la vida cristiana, la profunda fe de estos pueblos, que es lo que lleva precisamente a que allí sea mucho más difícil que toda esta agenda que se trata de imponer en el mundo entre allí. Bueno, pues por encima de esta circunstancia que tenemos que pedir la paz para el este de Europa, confío, si Dios quiere, en que esta paz se pueda restaurar y el Oriente, la Europa oriental, vuelva a ser ex Oriente lux, que vuelva a aportar luz al Occidente, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho más, pero recordar, quizá para ir terminando ya, algunas de las palabras que el Papa Benedicto XVI, siendo todavía cardenal Ratzinger, nos señalaba en alguno de sus ensayos en Europa, Raíces, Identidad y Misión, de cara sobre todo a esta Europa que nos toca más de cerca, extendida de forma general al Occidente y que puede valernos para la esperanza, ¿no? Decía, la Europa, precisamente en esta hora de su máximo éxito,
parece haberse quedado vacía por dentro, paralizada en cierto sentido por una crisis de su sistema circulatorio, una crisis que pone en peligro su vida, que depende, por así decir, de trasplantes, los cuales en realidad no pueden hacer otra cosa que eliminar su identidad. A esa decadencia interior de las fuerzas espirituales que la sustentaban le corresponde el hecho de que también étnicamente Europa parece en fase menguante. Hay una extraña desgana de futuro. A los hijos que son el futuro se los ve como una amenaza para el presente. Se piensa que nos quitan algo de nuestra vida. No se los percibe como una esperanza, sino como un límite del presente. Se impone una comparación con el Imperio Romano en su ocaso, que seguía funcionando como un gran marco histórico, cuando en realidad vivía ya de los que habrían de disolverlo, pues ya no tenía en sí ninguna energía vital. Esto lo señalaba el aspecto de la desesperación a la que nos puede llevar esta realidad. Es un realismo, como decíamos, es un realismo, pero que en realidad no debe de ser desmoralizador o desesperante, aunque nos pueda llevar a ello. Él hablaba entonces también, decía, de esas minorías creativas de las que él tanto hablaba, en medio de este desastre, digamos. Él decía, los cristianos creyentes deberían considerarse una de estas minorías creativas de las que habla Arnold Toynbee, es un filósofo de la historia y de la cultura, quien afirma que de ellas depende el destino de una sociedad y contribuir a que Europa recobre de nuevo lo mejor de su herencia y esté así al servicio de la humanidad entera. Debemos, por tanto, también mantener esta unidad entre los que nos sentimos partícipes de un mismo pensamiento, de un mismo aliento y de unas mismas esperanzas, para fortalecernos entre nosotros también y ser esas minorías creativas que en medio de ese desmadre común, de esa descomposición general, podamos realmente caminar hacia el futuro con esperanza, ¿no? Hoy muchas veces pues es ya una minoría creativa, ¿no? Podemos ser una minoría creativa, pero hay que recordar también, ¿no?, que muchas veces en la Iglesia se nos habla, en la Sagrada Escritura se nos habla del resto de Israel. Bueno, siempre va a permanecer un resto, ¿no? Siempre hay unos restos, si acaso a lo mejor más que uno solo, hay unos restos de Israel en medio de una sociedad en descomposición, pues siempre habrá unos núcleos sanos donde deba brillar la vida cristiana y desde ahí pueda iluminar al resto de la sociedad, ¿no? San Juan Pablo II, en 1983, decía: con profunda humildad, pero con la serena certeza que le viene de Cristo, la Iglesia, acercándose al hombre de hoy, tiene que dar un alma a la sociedad moderna. Él nos quiso dar, además, unos testigos como santos copatronos de Europa. Ya lo era San Benito, y él, en su periodo, nombró también a San Cirilo y San Metodio, los evangelizadores de los eslavos, como copatronos de Europa, y a tres grandes santas también como copatronas de Europa. Y decía él: Europa ya está bajo la protección celestial de tres grandes santos: Benito de Nursia, padre del monacato occidental, y los hermanos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos. He querido colocar al lado de estos insignes testigos de Cristo otras tantas figuras femeninas, entre otras cosas para subrayar el papel que las mujeres han desempeñado y desempeñan en la historia eclesial y civil del continente hasta nuestros días. Tengo hoy la alegría de proclamar tres nuevas copatronas del continente europeo. Son Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Las tres santas escogidas como copatronas de Europa están relacionadas de forma especial con la historia del continente. Bueno, pues con esa esperanza debemos recuperar hoy, podemos decir, para Europa, pero también para el Occidente en general, para nuestra Iglesia, que de un modo especial aquí camina en Occidente, ¿no?,
lo que en 1982 San Juan Pablo II recordó en Santiago de Compostela, en un momento que se auguraba crítico para España, es decir, siempre en medio de la oscuridad debe brillar la esperanza. Aquello que él dijo nos debe valer hoy también para la esperanza frente a la incertidumbre que hoy podamos vivir. Yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Bueno, pues este mismo espíritu de esperanza, que este testigo de esperanza, como se ha llamado tantas veces a Juan Pablo II, que le inspiró a él, pues también nosotros pidamos que sea el que nos anime a nosotros, pidamos al Espíritu Santo la virtud de la esperanza, pidamos a la Santísima Virgen María, Madre de Esperanza, Mujer de Esperanza, que nos aliente a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, a este grupo, a esta asociación en su conjunto, a la Iglesia, a nuestra España y a nuestro Occidente, a todo el mundo en la esperanza que necesitamos y que viene de Cristo. Estaba pensando todo el tiempo, en el libro de Deer sobre la opción benedictina. Los padres y abuelos, con esperanza, nos planteamos cómo proponer a las generaciones que vienen detrás, y nuestros hijos que están siendo padres ahora, en mi caso, cómo vamos a defender y fortalecer, no tanto defender, sino como fortalecer a nuestros descendientes para lo que viene. Entonces está la propuesta de la opción benedictina, ¿no? Que hasta qué punto realmente nos la tenemos que plantear o no. Por las nuevas generaciones, porque los viejos da igual que tengamos opción benedictina que no. Bueno, sí, la opción benedictina de Roederer es verdad que también tiene varias formas un poco de comprensión o de interpretación. A veces se ha entendido en un sentido que no es el que él señala realmente, como de crear comunidades apartadas, etcétera, como una especie de los mormones, de este grupo de mormones americanos que viven un poco como principios del siglo XIX o incluso el XVIII, sino más, sí, de crear comunidades de vida cristiana abiertas en su contacto con el mundo, pero donde, digamos, de algún modo, eso sí, se viva la vida cristiana y se protejan los valores y la fe cristiana, ¿no? Bueno, esto hay algunos casos que se han podido realizar, otros no es tan fácil, pero sí que es verdad que, desde luego, para las nuevas generaciones crecer en la sociedad en que están creciendo es cada día más difícil, ¿no? El ambiente es muy absorbente, muy terrible. Se impone en los colegios, se impone por ley, se impone incluso en colegios que se dicen católicos muchas veces, por imposición por ley o incluso a veces por propio convencimiento de algunas direcciones de colegios, ¿no? El ambiente que respiran de sus amistades, pues si encienden el televisor, bueno, pues por todas partes les puede llover. Bueno, desde luego la familia siempre yo creo que es la primera opción benedictina, ¿no? Es el primer ámbito donde hay que cultivar pues una buena formación de los hijos en buenas películas, en buenas lecturas y en el estilo de vida, ¿no? Cuidar la vida familiar, algo que la vida contemporánea, el activismo de la vida contemporánea no siempre permite, por los horarios marcados del padre, de la madre, normalmente trabajan los dos, cada uno llega a una hora, etcétera. Pero cuidarlo lo más posible, porque la familia va a ser el núcleo vital donde los hijos reciban aquello que les va a dar más fortaleza de cara al futuro, sobre todo en cuanto a principios, en cuanto a formación. Es importante el cultivar el gusto por la lectura,
porque ello va a evitar también la dependencia tremenda que los jóvenes e incluso los niños ya tienen del móvil, que la tenemos los mayores también, pero a veces, pero lamentablemente, ¿no? Hasta algún monje, el prior, pues a veces está, pero bueno, es importante que aprendan a leer, eso les va a salvar de mucho. Eso también lo dice otro autor, John Senior, más antiguo que Roetger. El crecimiento, la formación en la familia. Luego también es importante, bueno, pues el lugar de formación, buscar en la medida de lo posible, un colegio donde por ambiente o por ideario puedan crecer del mejor modo posible, lo más a salvo posible de la basura que hoy se inculca, y que además que va a ser basura también a nivel ya académico cada vez más, ¿no? Porque como ya son matemáticas de género, pues con perspectiva de género, bueno, pues entonces el 4 será femenino y no sé si los pares serán femeninos y los impares masculinos o algo de esto, ¿no? Pero bueno, el ámbito de estudios, de colegio, ¿no? Y luego el ámbito de amistades también. Tratar de cultivar en la medida de lo posible, pues entre familias cristianas, que pueda crecer un ámbito de amistad entre los padres y entre los hijos, ¿no? Bueno, pues que se sociabilicen en esos ambientes sanos, o en el de alguna parroquia, o en el de algún movimiento cristiano, de vida cristiana. Yo creo que es un poco la forma en la que fundamentalmente tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, la familia, el lugar de formación, el colegio, hoy no es un tema cualquiera, no es un tema sin importancia. Quienes viven en la Comunidad de Madrid, pues afortunadamente tienen distrito único. En otras comunidades, pues a veces no siempre, para elección libre de colegio. Siempre esto, la política socialista de origen marxista y de origen, hablaba antes de Sartre, pues Sartre es uno de los ideólogos de esto, es por distritos para tener controlada a la población, no libertad, sino controlada. Bueno, pues la libertad de elección de colegio es fundamental para que puedan los padres llevarlo allí donde consideran. Y lo tercero, lo que decía, el cuidado de las amistades, ¿no? Y uno de esos cuidados, desde luego, desde la familia, también yo creo que es esto, el saber ir adecuando a la edad conveniente y con la pedagogía conveniente y tal, y controlado, el acceso a las nuevas tecnologías, y inculcarles el amor a la lectura, el gusto por la lectura en papel, porque eso les va a salvar muchas veces de una dependencia constante de las pantallas. Padre, por el cariño que le tenemos muchísimos de nosotros, creo que todos, porque hemos seguido sus intervenciones en otros foros, universidades, a través precisamente de la pantallita dichosa, que alguna ventaja puede tener, indudablemente, por la cercanía que nos da el hecho de encontrarnos en este valle de Cuelgamuros. Me atrevo a ser impertinente, permítame, ¿cómo están ustedes? Y no es lo de Gaby Fofo. ¿Nos puede dar una aproximación sencilla sobre...? Bueno, nosotros, gracias a Dios, como comunidad benedictina, estamos tranquilos y en paz, gracias a Dios, ¿no? Esto es algo que yo creo que es lo que les sorprende a quienes nos quieren mal, e incluso a mucha gente que nos quiere bien, porque yo creo que desde fuera se piensa que estamos agobiados, que estamos pasándolo fatal, que nuestros pobres novicios deben de estar agobiados, tal, y son los más felices del mundo, tal. El pertenecer a una orden que tiene tantos siglos de historia, que nace entre el siglo V y el siglo VI, a la vida monástica de la Iglesia, que nace en el siglo IV, el pertenecer a la Iglesia, que nace en el siglo I, pues da, y el hecho mismo de ser monje, pues da una perspectiva, y en mi caso además, pues como también me he dedicado a la historia, pues da una perspectiva, una visión de largo recorrido, de larga distancia, y una visión que no solo mira desde la temporalidad, sino desde la trascendencia, ¿no? Entonces, pues eso hace que las coyunturas históricas
las circunstancias políticas del momento se miren de otra manera. Quienes quieren transformar esto en 2 días, no sé si lo conseguirán o no. Creo que no. Pero en el caso de que sí, pues nosotros que miramos las cosas con una mirada mucho más lejana. Entonces ellos viven bajo el agobio, nosotros vivimos bajo la paz de Dios. Ellos viven bajo el odio, nosotros vivimos en el amor. Bueno, pues nosotros en este sentido, pues eso nos da una paz inmensa. Y hemos visto, pues, a lo largo de la historia, tantos líderes políticos, tantos personajes que han caído y la orden benedictina se ha mantenido. Luego, pues, al estar bajo la cruz, el lema de los cartujos dice «Stat crux dum volvitur orbis», la cruz permanece mientras el mundo cambia, mientras el mundo da vueltas, mientras el mundo gira. Bueno, pues «Stat crux», la cruz permanece. ¿Derribarán la cruz? No creo que lo consigan, es su deseo, por supuesto. Unos lo dicen claramente, otros no. Se han ido descarando más, porque antes no lo decían tantos, pero se han ido descarando más. Pero la cruz de Cristo no la podrán derribar, aunque tiren 100 cruces en toda España. Lo que es a Cristo no lo pueden matar. Lo quisieron fusilar en el Cerro de los Ángeles y lo fusilaron y lo derribaron, pero Cristo vive. Bueno, pues miramos desde esa visión de eternidad, esa visión sobrenatural. Entonces nosotros en este sentido estamos en paz, estamos tranquilos, tenemos una visión sobrenatural. Que nos toca padecer la persecución, pues yo les exhorto a los monjes siempre, dichosos nosotros, que Cristo nos permite participar de su cruz, abrazarnos a su cruz. ¿Qué mayor privilegio? Si hemos sido monjes para seguir a Cristo, pues tenemos que seguirle hasta la cruz, ¿no? Y vivir de la providencia. Llevamos 5 años, 4, vaya para el 5º, sin que nos paguen absolutamente nada, porque tratan de estrangularnos económicamente, ya que jurídicamente no lo tienen tan fácil y se están saltando todo lo que es lo que es el reglamento de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Por eso la quieren liquidar, para ya dejarnos sin recurso ninguno de tipo jurídico legal, pero no es tan fácil tampoco. Bueno, pues, pero vivimos pues colgados de la providencia y la cosa va saliendo bien. Dios provee a través de mucha gente buena también. Y bueno, pues eso es la confianza en la providencia, el abrazarse a la cruz de Cristo nos da esa paz, ¿no? ¿Cómo estamos o qué puede pasar? Bueno, pues depende del desarrollo que ahora tenga la ley, ¿no? O sea, bajando a tierra, depende del desarrollo que tenga la ley, del Real Decreto que en teoría tiene que regular el nuevo régimen jurídico del Valle de los Caídos, depende de lo que salga, pero a partir de todo esto pueden surgir también muchos recursos que pueden ir retrasando o parando o echando por tierra bastantes de los planes que tengan. Y eso es como los gobiernos caen, la Iglesia no desaparece, pero los gobiernos caen, la Iglesia padece momentos de crisis, pero siempre hay santos, el Espíritu Santo siempre actúa en ella, la Iglesia rebrota, la Iglesia sigue, los partidos políticos desaparecen, los gobiernos caen, los estados se derrumban, la Iglesia permanece. Bueno, pues yo también pienso que ahora mismo a quienes están promoviendo todas estas ideas les queda poco tiempo. Entonces, ahora mismo pues es un poco una batalla de tiempo. Ellos lo saben, por eso van acelerados. Nosotros vamos con paz, pero a veces quien va con paz pues guarda mejor la respiración, se fatiga menos y al final llega a la meta y el otro al final pues se ha pegado un batacazo. Bueno, pues en las manos de Dios, confiando que esto sea así, pidiendo la conversión de los malos, pero que los malos se confundan entre sí, que Dios los confunda para que no salgan adelante sus planes, pero luego se conviertan y se salven. O sea, si nosotros no odiamos a nadie, sus malos planes, no, pero ellos que se conviertan.